Bueno, chicos, empezando con la cuestión del libro del primer capítulo, vamos a empezar desde lo que es el significado de la misma palabra liberar, desde la época griega hasta la época, entre comillas, de la Ilustración. Si no conocen a Lafayette, se los dejo de tarea para que averigüen quién es. Bueno, empecemos. Aquí en el primer capítulo, que ya yo me lo leí, por ejemplo, se habla de una idea eh, inicialmente cívico-republicano, ¿vieron? Por decirlo así, que meten una idea de moral y una cuestión cívica que daría para el ciudadano su forma de expresarse y demás cosas. Ya de ahí comienza la variedad del significado. En ese momento no había, por decirlo así, no existía la palabra. Había una tradición de diferente, un marco mental diferente y todo se comenzó. Pero abogaba por una protección principal de los derechos y los intereses individuales. De la República Griega, por decirlo así. Entre comillas, de lo que ella contestaba ahí, o sacaba en énfasis, es que la palabra liberalismo o liberal no existió hasta el siglo XIX. Ahí es donde entra eh, todo lo que nació. Una de las palabras que siempre se utilizan acá o que le dan un significado vienen de la misma época, como ustedes pueden ver en la presentación, que vienen derivados del latín, que era el lenguaje utilizado en dicha. Y que liberar o el liberalismo nació de las palabras, como se pueden ver acá, que era una derivación del lenguaje griego, que era nacido en libre o generoso, entre otras cosas. Ya no había como que un significado eh, filosófico para la explicación que se está dando. Eso es lo que se marca en los principios del republicanismo. El republicanismo abogaba era por eso. No sé, los demás. Así es, Joshua. O sea, para, digamos, complementar un poco, la autora mm, presenta un estudio, o sea, como tal, ella hace un estudio de historia conceptual. ¿Qué es esa vaina? El estudio de historia conceptual es hacer una revisión a través de diferentes escritos, de diferentes materiales, hacerle seguimiento a expresiones lingüísticas, en este caso un concepto, un término. Ella le hace un seguimiento al concepto liberal desde sus orígenes. Entonces, como es natural en la cultura occidental, hay que remitirnos a los griegos y hay que remitirnos a los romanos. Entonces, ella destaca algunos autores en la primera porción del libro, en la primera porción del primer capítulo. Entonces, ella destaca a Cicerón, a Séneca, a Crisipo y Plutarco, principalmente estos dos primeros, Cicerón y Séneca. Ella destaca que aparece una expresión latina, ambos siendo parte del Imperio Romano, de Roma como tal, eh, o su zona de influencia. En cuanto a Cicerón y a través de los escritos de un manuscrito, de un libro llamado Sobre los deberes, se empieza a hablar de la expresión liber. Entonces la expresión liber originalmente quería decir libre y generoso. Hacía referencia justamente al ciudadano dentro de la eh, república que tenía la libertad, no era esclavo, por así decirlo. Eh, y de esa expresión libre se desprendía
Otra palabra que es liberalis. Entonces, liberalis justamente hacía referencia a eso, a que la persona había nacido libre. De esto se desprendía y se fue liberando con el tiempo un sustantivo llamado liberalitas, y que va a ser el centro del primer capítulo, porque ella constantemente, Rosenblatt habla todo el tiempo, está hablando de liberalidad. Entonces te tomas la liberalidad desde Grecia y Roma. Luego te va hablando durante la Edad Media qué sucedió con ella, con liberalidad, con ese término liberalidad, qué sucede posteriormente con el Renacimiento y así sucesivamente, tomando como porciones de la historia donde ese concepto se le hace una revisión desde esa rama, ese campo de estudio que se llama la historia conceptual. Listo, entonces posteriormente bueno, además de Cicerón, entonces ella destaca a Séneca. Ya ahí con el término, como digo, liberalitas, donde ya en Séneca aparece como un vínculo de la sociedad humana y como ayuda mutua. Entonces ya empieza el concepto de liberalitas de pasar de referirse a una persona libre a hablar de la persona generosa. Y dentro de la formación, por así decirlo, de las personas nacidas libres, está la formación para ser generoso, para brindarse ayuda mutua. De eso se trataba la ciudadanía en la red pública. Entonces, allí es donde digamos, se enmarca la primera aparición de liberalitas, de liberalidad. Sí, mira, aquí prácticamente lo que ella resalta bastante, eso se me olvidó mencionarlo, era el libro sobre los deberes, que ahí prácticamente explican que hay un vínculo social humano que se traducía en ayuda mutua, por decirlo así, porque era la clave de la civilización y del progreso de la época. Ese libro prácticamente es como una antesala de lo que se vendría más adelante. También recalco que al principio se habla acá, se mete el otro de Tratado de los Beneficios, que se lo hizo, si no estoy mal, Séneca. Y él ponía que en el empeño que se explicaba por recibir, dar, trabajar, siempre se tenía que dar con favores o un servicio que fuera todo moral y que tuviera un vínculo social, por decirlo así. Si yo te ofrecía alimentación, tú tendrías que corresponder con algo. No sé, bueno, en ese tiempo yo creo que pagaban con moneda o con el sistema monetario que utilizaban en ese tiempo, dependiendo de lo que utilizaban los griegos para el intercambio. Pero eso era prácticamente lo que se comenzó a dar. Mira que ellos enmarcan mucho ahí que había colaboración. Así no nos gustaba, pero que había que haber colaboración porque era el pináculo de la civilización. Así es. Y estas obras, estas dos obras, o sea, sobre los deberes y de los beneficios, van a influir el pensamiento en la Edad Media, el pensamiento en la cristiandad. Y ya eso lo veremos, digamos, en la siguiente diapositiva, ya se empiezan a presentar cosas. Creo que Manuel iba a hacer una intervención. Sí, habla antes de seguir. Ay, también estos autores hablan también de la responsabilidad, o sea, de que la libertad llevaba una responsabilidad y también como Max apreciaba como la señora desde la historia da a entender, también da una etimología de la palabra, busca el inicio de la palabra para darle su significado a la palabra, o sea, pues a lo que es la libertad. Ya eso era todo. De acuerdo, Manuel.
yo creo que Joshua, digamos, de esta parte, exacto, podemos avanzar para adentrarnos, digamos, en el tema de las rearticulaciones medievales, lo que sería la cristianización de la liberalidad, de ese concepto liberalitas. Sí, ellos Entonces, digamos, no sé, si gusta, dale intervención y luego sí. no, miren, prácticamente acá lo que sucede es que Tomás de Aquino coge eh, lo que se tradujo o se llevó a cabo en la griega antigua o en la moderna, porque dependiendo todavía están los registros. Él comenzó como que a cristianizar la palabra liberalidad, liberar, porque si ustedes se dan cuenta, anteriormente esa palabra se significaba que era una virtud. Eh, Y pues el cristianismo, las virtudes son cosas muy buenas. Entonces ahí él cogió y utilizó muy bien volver la palabra anexa a su fe, por decirlo así. Esto eran articulaciones de la Edad Media, porque apenas estaban empezando en el desarrollo eh, una visión, por decirlo así. Y algo que hay que tratarlo muy bien es que le cogió los tratados de Cicerón y de Séneca, de los deberes y los beneficios, para volverlo acá en una amabilidad más, por decirlo así, religiosa, acorde a Dios, que alguien que le gustaba como que la cualidad de dar, de servir. Eso fue lo que Tomás de Aquino lo hizo. Y se lo digo porque igualmente sacando en parte de este libro, eh, yo fui estudioso de Tomás de Aquino, que él es uno de los investigadores y filósofos de la historia donde él presenta eso y siempre todas sus investigaciones, conclusiones y demás buscan eso, cristianizar las virtudes o todo el conocimiento o investigaciones de otras culturas hacia la idiosincrasia cristiana, o bueno, o católica que en ese momento se estaba forjando. Sí, y llama mucho la atención los trabajos aparte de Tomás de Aquino, los trabajos de San Ambrosio, especialmente para llevar, cristianizar esa liberalitas que veíamos en Cicerón y en Séneca. Entonces empieza a decir, afirma la autora que para San Ambrosio, por ejemplo, toda comunidad verdadera se basa en la justicia y la buena voluntad. Muy clave esa palabra buena voluntad porque ya antes con, con Séneca y con Cicerón se estaba hablando de la ayuda mutua, la generosidad. Y continúa la autora y dice, y que la liberalidad y la amabilidad eran lo que mantenía a la sociedad unida. O sea, desde el cristianismo, desde la visión de San Ambrosio, concibiéndose que esa liberalitas va unida al mantenimiento de una sociedad unida. ¿Sí? La sociedad es posible en tanto eh, hay liberalidad. Gracias a la liberalidad y la amabilidad es posible que la sociedad se mantenga unida. Esperen que está pasando un avión acá, de pronto sale ahí distorsionado el audio. No, no te preocupes. Bueno, mira, para más o menos sacar más la cuestión media, en esa época se veían muy bien las artes liberales. ¿Por qué se veía eso? Porque lo veían como algo de estatus. Y eso se incorporaba a los valores cristianos, como que eran principalmente el amor, la compasión y especialmente la caridad. Porque ustedes saben que la iglesia, los cristianos de la época, exigían mucho lo que era la caridad, porque era como que con los valores considerados por ellos como virtudes. Pero Sí, eh,
hay una distorsión acá, o bueno, no una distorsión, sino un conflicto, porque tengan en cuenta que en esa época existía la monarquía y ellos estaban, y lo que trataban los tratados era opuesto a la monarquía, que era una república. Recuerda, eso ella lo, ella lo expone ahí y remitiendo a lo que decían los tratados anteriormente, no se podía plantear eso como algo monárquico. Acá eso es algo que, bueno, eso no es necesario que la autora me lo explique, pero ustedes saben que en ese momento a Dios lo ponían como alguien liberar porque tenía misericordia, tenía amor, no sé qué, y era muy bueno imitar, que los cristianos imitaran ese cambio, dado de que, por Sí, ejemplo, te liberaba, por decirlo así, porque se definía como algo muy bueno, una cualidad virtuosa, ya, y eso estaba traducido en los diccionarios franceses, ingleses, alemanes. Ya saben que en ese tiempo era donde más se manejaba eh, lo que era, o bueno, manejaba toda esa área la Iglesia Católica. Y entre los grandes exponentes o teólogos en ese momento de la Edad Media era Tomás de Aquino, que ese fue el que trató de hacer la divulgación de las ideas en sus textos. Y bueno, la Iglesia lo consideró, era un programa educativo bastante bueno ya, enseñar lo que eran las artes liberales, que era en consecuencia eh, lo ideal para una sociedad de dirigentes, como les digo, serviles o asentados en cuestiones éticas y intelectuales. así Y es, además, y además porque se les preparaba para desempeñar activamente en el sector público o para prestar servicio al Estado, porque ustedes saben que en ese momento la monarquía prácticamente era un Estado vasallo, por decirlo así. Porque ya en ese momento existía el concepto de Estado por las mismas investigaciones y los registros que se dejó en la antigua griega, antigua eh, país de los griegos. Eso es bastante interesante. Otro punto ya a señalar es que, por ejemplo, eh, en la época de ese momento se dictaban las clases, la educación de esas mismas artes daba un señal de estatus, pero acá la vienen a cambiar porque se insta a todos, cristianos, pobres, ricos, a ser liberales o en su defecto a estudiar las artes porque lo consideraban una, por decirlo así, en las personas, pues, no como algo intrínseco, sino que lo consideran algo de una posición superior, social, económico, político, en la época. Ahí está el momento. sí, y vale, digamos, complementar que en lo que se refiere a las artes liberales y su enseñanza, estamos hablando de algo tan básico para la época, para el funcionamiento digamos, de los asuntos públicos, de gobierno, o de Estado, o de ejercicio del poder, pues también decirlo de otra manera, tanto usando otra categoría de la ciencia política, por así decirlo. ¿En qué consistían la enseñanza de las artes liberales? Básicamente en la enseñanza del trivium y el quadrivium, que hoy día, pues básicamente podríamos decir que es lenguaje y matemáticas, básicamente, ¿sí? Claro, dividido en unas disciplinas, gramática, aritmética, o sea, dividido de esa manera. Y justamente a quienes les posibilitaba, digamos, ese acceso, eh, justamente eran, por ejemplo, los más allegados digamos, a la clase religiosa, por así decirlo. Y, y estaba la otra educación a la que se tenía acceso, que era la educación de los oficios.
que era vista, no era tan bien vista, por así decirlo, como era vista la de las artes liberales. Bueno, mira, aquí otra cosa que me imagino que va a entender la referencia. Por ejemplo, bueno, déjenme recuerdo el nombre bien. Sí, ya me acuerdo de Bergerio, si no estoy mal, que él lo menciona en el libro, que creo que él fue un italiano que reformuló las ideas de Cicerón. Y él hizo un tratado, si no estoy mal, donde el tratado, si no estoy mal, hace referencia a un canal de YouTube, que yo pensaba que eso era joda, pero no, no es así. Porque el tratado se llama La educación del gentil hombre. Ya sabrán de dónde sale el nombre de ese canal. Bueno, de este Claro, mismo claro que sí. canal. Fue publicado por allá en el 1400 iniciando. Ya, y que hubo bastantes ediciones en su momento. Esto era como que prácticamente una pedagogía eh, que se convirtió en un tratado pedagógico en el momento, renacentista además, que explicaba la educación de las mismas artes liberales, para quien, por decirlo así, recibía por encima lo que se consideraba ¿cómo le explico? Como los humanos vuelto nada, o los humanos de la irreflexividad, o bueno, los ignorantes, los analfabetos, para ponerlo en ese contexto, que no podían llevar a cabo como que esa aprendizaje, que tenían que prepararlos para puestos de liderazgo y legitimidad, porque en esa época escaseaba el recurso humano, por decirlo así. Y una de las cosas que no existía y que no debería existir en esos tipos de enseñanza era la codicia, eh, el robo y todas las cosas, que tenían que instruirlos en sabiduría y virtud. Miren que siempre meten la palabra sabiduría y virtud. Es nada más una palabra clave ahí porque recuerden que la cuestión del cristianismo siempre ve las virtudes como algo bueno. Ya. Y entonces, todos los ciudadanos que son virtuosos son hechos y aceptados por la misma iglesia, por decirlo así. Y que era bueno, en esa época eran deberes del ciudadano. Ya, si tú te ponías con algo diferente bueno, no para la guillotina, sino para la hoguera, no sé. Entonces eso ahí como que trataban de explicar eso bien. Y se mira el contexto de la época. Miren que allá la educación estaba principalmente dirigida para personas o allegados a la iglesia en ese momento, o los que tuvieran que tener con la misma, independientemente de Correcto. lo que se hiciera. Sí, así es. Bergerio hace digamos, unos aportes llamativos y sobre todo ya haciendo ese llamado a que las artes liberales eran para un sector de la población, para que esa población se pudiera elevar por encima de la muchedumbre irreflexiva. No sé si le puedes dar a la siguiente, por favor, Joshua. Entonces, l- en una línea similar está el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Como sabemos, es un pensador bastante, digamos, influyente de Países Bajos, de Holanda. Él hace, así como sucede con la educación del gentilhombre en 1400, publicada en 1402, para 1516 existía la educación del príncipe cristiano. ¿Cómo así que la educación del príncipe cristiano? Claro, porque es que las artes liberales estaban destinadas a la formación de esos líderes, la formación de los príncipes, la formación de la nobleza, por así decirlo. Por tanto, se atrevía a decir Erasmo que de los semilleros de las artes liberales era de donde surgían los senadores, los magistrados, los médicos,
los abades, acuérdense el de las abadías, catedrales, las escuelas catedralicias eran los centros de la educación. No es que la educación estuviera masificada, sino que estaba centrada alrededor de las abadías, de las catedrales, de las escuelas catedralicias. Por tanto, no es extraño que Erasmo hable de que esa era la formación de los papas, esa era la formación de los obispos, de los emperadores. La, lo que se refería a las artes liberales era un acceso a un grupo reducido de personas. Entonces, es muy interesante ver que cuando se empieza a, comillas, a cristianizar esto, cuando pasa por el pensamiento de muchos pensadores influyentes, y se empiezan a hablar de artes liberales, ya estamos hablando, como tú mencionabas, ya no del contexto de tal vez más amplio de la red pública, ¿sí? De la red pública, sino que ya estamos hablando de la educación del que va a gobernar, de la educación del más influyente, ¿no? No la educación del ciudadano romano, que bueno, tampoco es la definición, digamos, más extensa que pudiera abarcar más gente, digamos, en cuanto a llamar ciudadano, ¿sí? Pero acá entonces está enfocado en los más cercanos al clero, por así decir. Eso es algo muy llamativo que lo resalta Rosenblatt en ese estudio que está haciendo que hace de la palabra liberal o del concepto liberal. Sí, mire, una de las cosas que se anota acá es, bueno, que yo busqué el nombre de la obra, y bueno, si existe, que la considero una obra bastante, por decirlo así, es, como te digo, como un manual para someter a la mujer, por decirlo así, que la escribió este Juan Luis de Vives. No sé, a mí no se me olvida, a mí no se me olvidan los nombres de los autores que escriben vainas pendejas. Bueno, y que por decirlo así, tratan como de enseñar o de imponer, bueno, porque eso era una imposición de la época, que era la introducción de la mujer cristiana. Y eso se tradujo, bueno, a los idiomas del momento. Y esa obra prácticamente era una obra que daba las bases para que la mujer se centrara en tareas domésticas y en mantener las castas. ¿Qué es mantener las castas? Bueno, él no sé qué, los vasallos, la monarquía, prácticamente todo lo contrario a lo que se promovía en la República. Ya, todo lo contrario. Y que les digo que prácticamente leyendo esa cosa y darle como un contexto me pareció, no sé, como algo de denigrante, pero como yo siempre he pensado, no se puede mirarlo el pasado con ojos de futuro, con ojos del presente, porque eso era como es un contexto diferente. Y otra de las cosas que se introduía y que yo creo que duró años, años, que hasta, no, si no estoy mal, hasta la década de los 1980, bueno, los años 80, en estos momentos de la historia humana, es que ha habido como esa liberalización de la mujer como tal. Porque ahí prácticamente lo que trataban es que era que la mujer tuviera castidad, que mantuviera callada y que obedeciera ya. Hablaban para la hoguera, ¿no? Bruja. Entonces, era un poco jodida la vaina para las mujeres en eso. Y yo creo que Roosevelt lo exalta porque, bueno, como es mujer también, entonces lo pone bastante un significado. Estas cosas cambian, ya ustedes saben más adelante, ahora que vamos a ver eso, en la época de Renacimiento. Ya la educación trata como que buscar que no solamente llegue a las mujeres aristócratas, sino más o menos a como de otros bases, o por decirlo así, los vasallos, o pueblerinos en su momento. Sí, así es. Digamos, la autora aprovecha y hace esas menciones, digamos,
relacionada La con... crítica. Sí, hace una crítica de una vez abierta y abre como un paréntesis siempre al tema de la mujer y es válido. Es válido porque, digamos, lo que se va a ver, y es como la constante en todo el primer capítulo, es que se tienen ciudadanos de primera y de segunda categoría, o Exactamente. personas de primera y segunda categoría. Entonces, y esa es mucho de las críticas a la palabra liberal. O sea, ahí se mantiene, incluso al liberalismo como tal, aún se le mantiene esa crítica. No solamente de esta visión histórica de, enfocada solamente en el concepto, historia conceptual. Pero bueno, antes de adentrarnos, digamos, en el tema ya eh, perdón, la superación, por así decirlo, de la Edad Media, hay que hablar un poco de qué pasó en el Renacimiento. Exacto. Entonces, allí aparece la figura, por ejemplo, de Maquiavelo, quien pues hace una advertencia de que un príncipe liberal, y sigue con el tema de la monarquía, y sigue con el tema de- del que ejerce el poder, digamos, político, naturalmente. Entonces dice, advertía que un príncipe liberal, dice Rosenblatt, no debía gastar por encima de sus posibilidades, ya que eso solo servía para agotar sus recursos y obligarle a aumentar los impuestos, y lo que oprimía a su pueblo y concitaría su odio. Entonces, aquí ya entra ya Maquiavelo a hacer, digamos, un aporte. ¿Sí? Y es porque ya entramos en una zona en que liberalitas, ese primigenio de la palabra liberal, ya lo que empieza a significar es o a referirse a la política de la donación. O sea, antes era solamente generosidad, la ayuda mutua con los romanos, pasa esa cristianización ya que mencionamos previamente, y que estamos hablando de donaciones en términos políticos. Entonces ya se vuelve un asunto público la donación, ¿no? Y entonces el príncipe, el que manda políticamente en ya una figura de Estado, no ya moderno, pero sí Estado, en fin, eh, se refiere al uso, el buen uso de los recursos, ¿sí? Se refiere a no agotar los recursos. Se refiere al tema impuesto, ¿no? Alguna palabra muy, digamos, repetitiva en lo que se llama liberalismo y hoy todavía tiene relevancia. Pero bueno, también tenemos por otro lado, digamos, algunas referencias, por ejemplo, en la obra del cortesano de Baltasar de Castiglione. Otra vez vuelve la palabra el príncipe, ¿sí? Tiene que recurrir nuevamente a esa figura. Dice Rosenblatt que, bueno, Castiglione habla de el príncipe bueno y sabio debería estar lleno de liberalidad, ¿sí? Y que Dios le recompensará por ello. No obstante, también se recomendaba esta palabra, liberalidad, a los gobernantes no ser pródigos. Hay que recordar, digamos, esa figura del hijo pródigo, ¿no? El hijo que pedía su herencia por adelantado, se la gastaba, terminaba por allá, como quien dice, anhelando incluso las obras de los cerdos y tiene que volver a donde su padre. Bueno, esa es la historia. Entonces, por ahí va la línea de ser generoso, pero no ser derrochador, no malgastar. Y todo esto relacionado con la figura de aquel que ejerce el poder dentro del Estado. Entonces, liberalidad va ahora, en este periodo, durante el Renacimiento, anclada al tema de la donación, al tema de hacer buen uso de los recursos y a un A la tema autoridad. también relacionado ya con los impuestos. Sí, Joshua, ibas a decir algo, o No, Manuel. no ahí se concede lo que ahí menciona en una de las frases. No se puede, por decirlo, gastar más de lo que se entra.
y realmente la palabra austeridad, ya que, bueno, en ese momento no existía la palabra austeridad en el amplio léxico de las lenguas que se hablaban en ese momento, pero sí se habla. Y también eh, hay algo ahí de hacer referencia, bueno, a otro libro que yo conozco muy bien, que se llama La Sociedad Cortesana. Me imagino que el autor que hizo ese libro, no sé si será el mismo, se basó en eso, ya, porque no había como que entregar esa combinación porque después se iba a quiebra y entre comillas se sometía al pueblo, porque es que eso es una de las cosas que siempre yo veo aquí en la referencia de si tú gastabas todo tu recurso prácticamente a la final, lo que todo ese daño se lo pasaba era a la ciudadanía de a pie. Eso pasa eso es como que una paradoja porque eso sucede en esto. Eso sucede en nuestra época moderna. Ya desde ese momento ya se estaban dando como que los vestigios de dejen de estar gastando tanta cagada porque van a haber problemas. Entonces eso ya en la época como un fenómeno natural daba la explicación. Sí, y El- era gravísimo, digamos, en la época que un dirigente de Estado endeudara al Estado. ¿Sí me esa- explico? ¿Por qué? Porque ¿con quién adquiría la deuda? Por lo general, digamos, con la banca primigenia, por así decirlo. Exactamente. Eh, Entonces, entonces, la banca no es que no tuviera dientes, ¿no? La banca esa- tenía asociada cuerpos a veces de mercenarios, que pues complicado. Toda esa gente estaba si no pagabas, te perseguían y te quitaban del lugar donde tú tenías el dominio. En este caso, pues el jefe de Estado salía, ¿sí? Daba, digamos que vendía demasiado caro el precio de lograr proteger su territorio. Entonces, allí era donde estaba el detalle. No era, digamos, ser austero hombre, para que nos fuera mejor en el futuro, sino era mm, la supervivencia básicamente del mismo Estado, porque entonces entraban, era una cuestión de defensa. Además, los estados que eran más, no gastaban tanto, justamente si entraban en guerra, pues tenían más recursos y más bienes que poner digamos, a disposición de otros cuerpos, digamos, de soldados, de mercenarios, lo que sea, para defenderse. Entonces, era cuestión de la supervivencia de ese jefe de Estado, de su cabeza, básicamente. exacto. Digamos que ya se entra, luego de esto, se entra en una dinámica eh, otra vez, digamos, religiosa. O sea, pasamos de otra vez de lo político en lo romano, vamos a lo religioso con los padres de la iglesia, eh, sí, luego en la Edad Media pasamos por ese periodo del Renacimiento, otra vez como un asunto de Estado, como un asunto político, y volvemos ahorita a entrar en una parte religiosa. Eso es un vaivén que va haciendo el autor allí muy curioso, Exacto. me ha llamado mucho la atención, que digamos, ya digamos para hacer digamos una crítica o algo, sería muy bueno tenerlo en cuenta. Bueno, y ella empieza a decir que hay una evolución con la reforma protestante. Sí, ahí es cuando Entonces, se revelan por decirlo allí, así, allí los cristianos que no estaban de acuerdo con el Papa. exactamente, ahí empieza a aparecer algo muy interesante y yo creo que es el germen de lo que de pronto Rosenblatt va a defender que va a ser el origen real como tal del liberalismo, aunque ya existiera una tradición, como ella dice, ya existía centenares de años de una tradición liberal, comillas, ¿no? Liberal conceptualmente. Entonces, dice Rosenblatt cosas como esta, como las Biblias protestantes ayudaron a difundir la idea de que la liberalidad no solo era un valor principesco o aristocrático, cosa que ya hemos venido mencionando,
Y continúa, dice, sino también un imperativo cristiano universal. Allí donde las traducciones anteriores de la Biblia vertían la palabra generoso, ¿sí? Como noble o digno de un príncipe. Bueno, ¿y ahora qué? Dice, las nuevas versiones inglesas y puritanas suprimían la asociación como una posición elevada y sustituían el término liberal. O sea, ya el liberalismo viene otra vez a tratar como de recuperar en el contexto del protestantismo ese inicial apreciación o acepción de ser géneros, ¿sí? Entonces vuelve a retomarlo, entonces allí hay diferentes Biblias, digamos que de la época, que empiezan a hacer esos cambios y empieza a aparecer ese fenómeno tan interesante. Y eso es bastante, como te digo, ese fue como el punto de quiebre, prácticamente. Porque prácticamente el orden del momento era político religioso. Y la mayoría de los predicadores eran católicos. Entonces, entrando los protestantes, la vaina como que cambió un poco y se puso en peligro prácticamente las cosas que se establecían en esa época. Bastante jodida la vaina, pero era era el principio del inicio de lo que ya se venía tratando acá en la República, en las cuestiones de los griegos, y que tenía que retomar el rumbo, porque es que ya estaban aburridos de la misma cagada, entonces había que cambiar las cosas. Además que había, bueno, eso como que ya no lo menciona ahí, pero había una distorsión y un libertinaje bien exabrupto en base a la Iglesia Católica, porque quien Ujú. conoce la historia bien de cómo surgieron los papas van a descubrirse con unas atrocidades y unas vainas de que aquí lo mencionan mucho, que tú no puedes estar gastando lo demás y que en ese momento lo hacían. O sea, ¿quién carajos vende el papado? O sea, y lo venden 3 veces. Eso es otra vaina que me da risa. O sea, lo venden primero, después lo vuelven a vender. Y a lo último vuelve y lo venden de nuevo. Entonces, por eso que ella menciona la evolución protestante, no la reforma, sino la evolución al protestantismo. Exactamente, la evolución protestante. Ese contraste, para darle ahorita la palabra a Manuel, que por ahí levantó la mano. Eh, y contraste, ¿no? Digamos desde el plano católico, el tema de ser pobre, bien visto, tal. Y desde el lado protestante, viendo que sí, digamos, hay unas condiciones que hay diferencias entre las personas por desigualdad o por pobreza, hay pobres y ricos, pero entonces se hace mucho el énfasis en la buena voluntad de las personas, en la benevolencia, la fraternidad propia del cristiano para sostener la sociedad, ¿sí? Y qué curioso, o sea, porque citando también el mismo canon, ¿no? Citando el mismo libro, como es la Biblia, en este caso, principalmente el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 26:11, que se refiere a que siempre tendréis pobres con vosotros. Entonces, por un lado, digamos, desde la tradición, digamos, católica, por así decirlo, se tiene, digamos, como la visión de ser pobre, sí, ser pobre es bueno y está la otra posición donde hay pobres entre nosotros, entonces tenemos que ayudarlos. Entonces, pero es curioso, digamos, esos matices, no es, digamos, tan blanco y negro, pero por allí, digamos, trata de acentuar la autora esa parte. Y Y de exacto. ahí, como tú mencionabas, ya próximamente se va a dar ese salto, ya de justamente gracias a los puritanos, gracias a esa evolución protestante, a, a ya el excepcionalismo estadounidense y una tradición liberal
ya fuera, digamos, de Europa, ¿sí? Que ya Sí, allí viene una influencia sí, ahí justamente de cambia todas el estas ideas contexto, ya con unos cambios. sí, cambia el contexto. Por decirlo así, buscan para poder sobrevivir, los protestantes salen de Europa y buscan una nueva, por decirlo así, una nueva manifestación o algo nuevo que ellos puedan desarrollar. Ahí cambian las cosas bastante. Sí, así es. Manuel, creo que por ahí iba a hacer una intervención, pero no sé si Manuel está. Yo creo que sí. Sí, pero no dice nada. Bueno, entonces continuemos, ¿no? Entonces, resalta mucho Rosenblatt, digamos, la parte, ya digamos hasta aquí, digámoslo, en cuanto a la presentación, vaya hasta ahí, hasta el siglo XVII, Sí, porque la segunda parte, como ya les comentaba, digamos, de manera interna, hay que hacerle, digamos, como una representación gráfica, digamos, un poquito más un poco pulida y que más requiere un poquito más de tiempo, exacto. No, ¿sí? hasta ahí, Entonces, sí, exactamente. Entonces, hay algo muy interesante que resalta Rosenblatt y es una observación que ella hace, y es que, o sea, hasta mediados del siglo XVII los europeos, dice ella, ya llevaban más de 2000 años, ¿sí? Declarando que la liberalidad era una virtud necesaria. Si alguna vez hubo una tradición liberal, fue esta. O sea, ella está hablando del liberalismo hasta esa porción del libro. eh, Son desde allá, Cicerón y Séneca, hasta los predicadores, los primeros predicadores que vinieron con esos puritanos, protestantes, que llegan a formar las primeras colonias británicas en los Estados Unidos, ¿no? Resalta ella. bueno, excelente. ¿Aló? Me ¿Ya se me parece. escucha? Sí, sí te escuchamos. Es que no se me escuchaba. No, es que tengo problemas con el celular desde que día. No, de lo que yo iba a resaltar era del protestantismo. Pues obviamente nace pues por Martín Lutero. Espérame un momentico. Ay, lo digo. Ay, un día me pasó lo mismo en un space. Ah, qué rabia, pero bueno. Bien. Básicamente es eso, pues, de que el protestantismo se da en un momento donde la Iglesia Católica pues no representaba muchas cosas de lo que decía, pues lo que decía la palabra, llega Martín Lutero y comienza a decir, bueno, esto no es así, esto no es así. ¿Y esto qué pasa? Esto hace de que como la Iglesia Católica teniendo al lado al monopolio que es la monarquía, que es como decía yo, el Estado, pues estaba en una relajación. Entonces, ¿qué hace el protestantismo? Dentro de sus variantes, que después van haciendo como el calvinismo y otros más hacen de que la iglesia verdaderamente vuelva y se preocupe y haga como un estilo de rivalidad, de competencia entre protestantes y católicos. También hace eso, pues eso es lo que yo quería resaltar. Perfecto. Joshua, yo no sé, yo tengo una propuesta porque pues ya, digamos, ya está ahora ya hacer mucho ruido por acá, ya no puedo. No, Entonces, hasta ahí está bien. eh, Igualmente, yo porque te- digamos, yo tenía previsto hasta las 11 justamente por lo mismo y que dedicáramos una hora. Entonces, ya son las 11:20 y yo pienso que podemos llegar hasta ahí. Se vienen, digamos, una parte bastante densa porque ya entramos digamos, como los principales referentes del liberalismo, digamos, como los conocemos hoy. Entonces viene la influencia de Hobbes, la influencia de Locke, de Smith,
¿sí? Se viene, Montesquieu, se viene, sí, se viene los choques, digamos, entre el derecho natural y el derecho positivista, como podríamos llamarlo hoy. Entonces, entre Gran Bretaña y sus ex colonias, ¿no? Las de es- Estados Unidos. Entonces, yo pienso que ya, digamos, en otra ocasión, no sé si en una semana o en 2 semanas podemos dedicarle a esa parte. Yo creo que es un hueso, digamos, ya denso, duro, y yo creo que ahí, digamos, con más tiempo y más disponibilidad le podemos, digamos, dedicar Tiene epa, me va problemas. a ver. para Eso conversar bien de y eso. ahí viene la tradición estadounidense y ahí se enmarca mucho lo que es la libertad, porque recuerden que la guerra de independencia se trató fue de eso. Exactamente. Y ¿No? ahora, Y para los que, digamos, nos sentimos familiarizados con este tipo, digamos, de ideas, por algo las estamos estudiando, entra el tema de la pelea de los impuestos entre Gran Bretaña y sus colonias, ¿no? la Entonces colonización, también eso es algo también que tiene que eh, ir siendo desglosado muy, muy despacito, muy, digamos, ahí. Le podemos dedicar otra hora y media en otra ocasión. Ustedes me dirán. no, vamos así, vamos a desarrollar bien el desarrollo. Dicho y Porque- concluido, bueno, en este momento y pactamos para la siguiente ocasión del club. Y vamos satisfactorio el comienzo de la identificación del libro. Ya vamos entendiendo dónde sale el nombre, el título, de por qué se da ahí, de Exactamente. por qué existe el término y toda su transformación y significado a través del tiempo. Sí, y a qué disciplina, y a qué campo de estudio se está dedicando, porque, pues, digamos, ya uno sabe que es que le está haciendo un estudio a un concepto, ¿sí? Ella no está basándose y, digamos, ¿cómo te diría? Si uno hace como un análisis historiográfico de la obra, que era alguna vez hablábamos de eso, por aquí también, por este medio, eh, ella está parada en una línea, ¿no? Ella está parada en una línea, de análisis con una metodología clara, y yo creo que ese es el gran valor que va aportando el libro, incluso desde el primer capítulo, Exactamente. porque ella desde el principio te está diciendo que no, lo que estoy haciendo es un análisis y evolución de ese término, del término liberal, desde su origen como liberalitas, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí quedamos despedidos. Ahí, nos seguimos conversando, digamos, por el grupo y acordamos. Entonces, Exactamente. pues nada, yo también que les quedo agradecido por, digamos, esta oportunidad también de crecimiento, de que uno pueda, digamos, esa interpretación que uno va haciendo de la obra a partir de lo que dice la autora, y ir compartiendo pensamientos, ir compartiendo, ideas, aprendiendo cosas nuevas que a partir del alrededor de esta lectura. Les agradezco. Una feliz Igualmente, noche. igualmente también.